Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe'e, iniciamos nuestro programa de todos los días, nuestro curso bíblico Ñande Yara Ñe'e, que quiere llegar hasta todas las familias, hasta todos ustedes, todos los jóvenes, en fin, que sepamos, que conozcamos la palabra de Dios, que nos esforcemos en saber siempre el mensaje de salvación. Ape Ñande Yara Ñe'e, o cual casea Ñande Ñande manteña Ñe piana, lleva Ñande ya leana, ayarecobe Ñande Biblia mi ya lee y cuá entero betea. Por eso ya les digo, cada uno que tenga su Biblia ahí, su cuadernito, que comencemos a anotar. Y así que podamos ir aprendiendo este mensaje de salvación. En la medida en que vamos leyendo, en la medida en que vamos entendiendo la palabra de Dios, también después, sí o sí, peñan de yarañe o jomante anañan de recobebe. Y desde ahí nos hace actuar, ¿verdad? Solamente cuando le tenemos a Dios en el corazón, entonces pues veña punani enseguida ya pobe ñande yara yurureba ñande peñande rapishare ñande rejeboía yepa, porque nosotros vamos a sentirnos mucho más dentro de ese camino de la salvación en la medida en que entendemos la palabra de Dios, y desde ahí también nosotros para hacer algo por los demás. Vamos hoy a reflexionar un tema muy candente, digamos así, un tema muy importante. Ciertamente que no vamos a agotar ninguna en estas reflexiones y en estos estudios bíblicos que nos pueden ayudar después incluso a seguir reflexionando temáticamente sobre el octavo mandamiento. Estamos en el capítulo 20 del libro del Éxodo, versículo 15, que justamente nos dice: no robarás, apéchate, no robarás, anique emondate, anique emondate. Eres muy candente, y bueno, porque no sé hasta qué punto ahí leí fácil página la ñañe de estas cosas. O sea, hasta qué punto, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué significa robar verdaderamente? O tal vez nosotros sabemos muy bien lo que significa robar, pero sin embargo nosotros lo camuflamos supuestamente o externamente. Pero ñanemonda forma. Hay luego una frase ahí en nuestro idioma, ¿verdad? Y la gárgara oyapoa, y todos estos detalles, ¿verdad? ¿De dónde sale? Y esto sale del aranducate, quiere decir que dentro de una antropología nuestra, una antropología cultural, y desde ahí tenemos que mirar desde una antropología filosófica, o sea, la filosofía de la vida, desde de nuestra forma del ser, del paraguayo, donde nosotros tenemos que insertar la palabra de Dios. Entonces ya mañana, va a decir octavo mandamiento: no robarás, aniqueña mondate. Ay. Es un tema, como les decía, bien candente. Tal vez una semana luego tendríamos que hablar de este tema. Pero en fin, vamos a reflexionar, vamos a mirar un poco, cada uno sobre todo. Anique angaña mañana ya ella fulano. Tena fulana. No. Angaña mañana de pupe. Vamos a mirarnos dentro de nuestra propia vida, dentro de nuestro corazón, de nuestra conciencia, en primer lugar. Ani hoy la dereñemoíla como Dios desde afuera y querer juzgar a los demás. Sino que cada uno tiene que hacer este proceso, cada uno tiene que pensarlo desde Dios. ¿Qué nos dice entonces este mandamiento, que es ya el octavo dentro de los 10 mandamientos, ¿verdad? Primero, tenemos que saber bien qué te prohíbe luego, porque te dice luego no robarás. Y esta expresión, vean hebreo ya el no, negación, ¿verdad? Tignov, ahí dice la hebreo, tignov. Lo tignov, anine mondate, anine pocane, dice anine pocola ajeno. Se puede aplicar esto robarás en una forma muy general, ¿verdad? Incluyendo personas, ganados,
bienes, propiedades. Aquí entra todito. ¿Qué es lo que no tengo que robar? Hasta personas, porque tenemos que ubicarnos en la cultura y tenemos que ubicarnos en la sociedad de aquel tiempo. Yo podía robar a los esclavos, estoy robando a personas, ¿verdad? Eran propiedades, pero en fin. Todos estos detalles tenemos que tener en consideración cuando vamos a hablar de lo que significa no robarás. Ahora, este mandamiento, de cierta manera, tiene una cierta vinculación con el 10º, o sea, el que vendrá más adelante, el 10º, que es no codiciarás la casa, ¿verdad?, de tu prójimo, que viene más adelante, que prohíbe justamente codiciar los bienes ajenos. Este posible vínculo, o sea, la relación que existe, nos llevó a sospechar, a pensar que no se podía asumir una superposición de temas en una lista tan precisa y concentrada. En realidad se trataría no del robo de los bienes en general, sino de las personas, es decir, del secuestro y venta de personas. Entonces, porque el otro que te dice, no codiciarás los bienes ajenos. Entonces es una repetición y parece que es mucho más general y parece que el otro se refiere más a las cosas. Y entonces aquí cuando dice lo tignov, es decir, no robarás, también es una forma muy general. Pero según una reflexión, ¿verdad?, de los exegetas, de los biblistas, los que van entrando y procurando mirar dentro del contexto, que esto se está refiriendo a un robar también, pero robar a las personas es como secuestrar a las personas. Incluso robar, vamos a decir, a la persona misma, pero no como persona física simplemente, sino que robarle en toda su dimensión, ¿verdad?, como persona, en sus manifestaciones, ¿verdad?, de lo que uno puede ser y debería ser. En general, esto se aplicará al robo de esclavos, aunque la historia del Génesis 37 nos muestra el secuestro y la venta de José por sus propios hermanos, hecho que de nuestro criterio debe considerarse una forma más bien de maldad dentro de la familia, pero que de todos modos podía producirse en cualquier momento también. O sea, aquí si miramos un poco ese capítulo 37 de José, ¿verdad?, como un secuestro a su propio hermano, lo tiran en el pozo, lo venden después a los madianitas. Bueno, podría ser como un secuestro, etc. Pero nosotros hemos estudiado también, ¿se acuerdan? Hemos estudiado y hemos pasado no hace mucho tiempo reflexionando sobre esos capítulos y ahí se nos mostraba, pero claramente, que más bien, pegago la aña, ¿verdad? Pero ese es otro tema que estuvimos viendo. La maldad que existe entre los hermanos. Un José que está viendo y que está reconociendo que Dios actúa en su vida, ¿verdad? Dios que le está mostrando visiones, digamos, hacia dónde tiene que apuntar para poder hacer crecer a su pueblo, a su gente. Dios le está revelando elementos. Pero peña nendiga tu ya ella. Entonces nos viene la envidia, nos viene la maldad y desde ahí entonces somos verdaderamente personas malas. Hay personas verdaderamente que son malas y bueno, y esa maldad, ese añade es lo que entonces uno saca, ¿verdad? Entonces, porque no puede digerir ciertas cositas. Entonces, de ahí vienen todo esto de abuso de poder, ¿verdad? En todos los niveles, ¿verdad? Sobre todo en el aspecto político, en el aspecto religioso, en el aspecto, ¿verdad?, de todo lo que significa la organización social. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre esto, no robarás, y volvemos enseguida con Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar.
Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril. Desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendiga nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. Estamos volviendo con Ñande Yarañé, queridos hermanos. Estamos en este capítulo 20 del libro del Éxodo. Estamos en el versículo 15 que nos dice el octavo mandamiento: no robarás. Y aquí vemos en el sentido original de este mandamiento, entonces, ¿a dónde está apuntando? Tendría como fin más bien el hecho de preservar la libertad del hombre libre y su propiedad respecto a los esclavos, parece. Como estábamos diciendo hace rato, ¿será que es el robo de las personas, es el robo de los esclavos? Ahora, ese 10º mandamiento quedaría, sin embargo, referido al robo de las demás posesiones de la persona. Es decir, las cosas materiales. Yo te estoy robando algo que te pertenece a vos. Pero se referiría más entonces a un robo de la persona como tal. Ahora, entenderlo de este modo nos lleva a considerar que los 5 últimos mandamientos estaban dedicados a preservar los derechos fundamentales ¿de quién? De todo israelita libre, de aquel israelita que se considera libre verdaderamente. Comenzando con el 6º mandamiento, su vida, su matrimonio, su libertad, su reputación y finalmente sus propiedades. Entonces ya le pone entonces en consideración. Porque el autor sagrado normalmente no es que escribe la Biblia así porque le vino, como algunas veces dicen ahí, ¿verdad? Porque le inspiró y como un sueño, una visión que va escribiendo sin saber lo que escribe. No, aquí la Biblia es un libro pedagógico muy bien elaborado, muy bien pensado, con esta inspiración de Dios ciertamente. Pero ¿sobre qué cosa? Sobre una historia de salvación. Sobre una historia del hombre, Dios y el hombre, coautores de la Biblia, de estos 73 libros que nosotros encontramos, pero es una joya, ¿verdad? Porque justamente Dios actúa, ¿verdad? Como que inspira en el hombre, que mira, que siente ese palpitar de Dios en el corazón del hombre y entonces comienza a reflexionar y nos deja por escrito esto, ¿verdad?
Entonces aquí ahí aparecen algunos elementos, los 5 elementos propios que se está refiriendo al israelita, pero de ahí ya lleva con respecto a nuestros, vamos a decirlo así entre comillas, nuestros derechos. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer o cómo nosotros tendríamos que vivir? Primero, decíamos, en el 6º mandamiento es con respecto a su propia vida. El 6º mandamiento, ¿verdad? Cuando te está hablando aquí directamente, dice, no matarás. Y entonces, cuando te dice no matarás, ¿a qué me estoy refiriendo? Es preservar la propia vida del hombre. Es un derecho, verdaderamente. Entonces, es como una exigencia, este es un mandamiento, es una obligación, verdaderamente, el no matar. ¿Por qué? Porque estamos llamados a preservar la vida. Un segundo elemento te pone su matrimonio. Y aquí pues decía la cuestión del adulterio, ¿verdad? Entonces decíamos, no cometerás adulterio. Es el 7º mandamiento. Es decir, algo sagrado, algo tan importante dentro de una fidelidad en la que nosotros nos comprometemos como personas, y entonces ciertamente viene el segundo. Son los derechos fundamentales, la vida, la familia, es decir, el matrimonio. Por otra parte está su libertad. Aquí entonces nosotros estamos entrando en la cuestión de la libertad, la reputación y finalmente después en el 10º, ¿verdad? Vamos a entrar en las propiedades. No codiciarás los bienes ajenos. Aquí la libertad, ¿verdad? El no robar. Pero entonces, ¿a quién se estaba refiriendo? Decíamos más bien, es un robar a las personas. Cuando estamos hablando del no robar a las personas, nos estamos refiriendo directamente al esclavo. O sea, le está sacando la libertad, le está sacando esa propiedad. Por eso decíamos que no es simplemente un elemento del tener, sino que nosotros muchas veces le estamos robando y le estamos sacando muchos de sus derechos. Aupea entonces ya esa ponama entonces con anga ya calcula mía y dice este no robar. No robar quiere decir no es que solamente yo robo plata por A o por B motivo en algún proyecto y yo en vez de faltar bien a 10 centímetros a morir 3 centímetros a otro a mondar, ese también, pero ese va ahí en el 10, ese va ahí en el mandamiento número 10. Coanga entonces ya esa gina, ¿qué es lo que le estoy robando? En realidad le estoy robando al pobre, ahí está. Le estoy robando, en este caso, en este tiempo, era robarle al esclavo, te saco esas personas que estaban contigo y yo me adueño de esto, ¿verdad? Yo me estoy adueñando de la educación, me estoy adueñando, no sé, de los indígenas, me estoy adueñando de la misma pobreza, me estoy adueñando no sé, de todo lo que es el derecho que como personas nosotros tendríamos que estar, de la salud. Bueno, y así muchas otras cosas. Entonces, miren entonces a qué nos estamos refiriendo. No es simplemente entonces el robar platita o el robar cosas así disponibles, materiales, porque eso ya vamos a hablar, porque eso viene recién en el mandamiento número 10, sino que se refiere directamente al aspecto de lo que nosotros proyectamos, lo que nosotros estamos robando o estamos maquinando, digamos. Es tu maquinación maquiavélica, digamos, si es que querés entenderlo de esta manera, ¿verdad? Donde vos te aprovechás, no te interesa llegar allá vos querés llegar, entonces no te interesa lo demás. Si lo demás para vos van a ser escaleras sobre quién tenés que ir pisando para llegar allá, eso es lo que a vos te interesa, ¿verdad? Entonces a este robar se está refiriendo. Robar los derechos a la persona, los derechos de la educación de ese pobre, los derechos de la salud de ese pobre, de esa familia, de ese campesino, los derechos de ese indígena, los derechos de una vida que valga la pena. Por ejemplo, me hace pensar, ¿verdad?, que problemas así, que con respecto a rubros, etcétera, que no se le quieren dar a las personas que verdaderamente trabajan y que dan un granito de arena y sin embargo ni mombaretelo ni tampoco, porque están queriendo robar, pero aquí están queriendo robar los dos luego, ¿verdad? Primero el derecho, porque no, ore la autoridad, ore la romandad, ore ya posea, de acuerdo a un proyecto, ¿verdad? Pero se sabe todo, sabemos todo cómo va la cuestión, ¿verdad? Y después detrás de eso ya llegaremos al mandamiento número 10, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Elementos muy, muy importantes, ¿verdad?, para reflexionar. Son elementos claves
robar. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre esto porque me parece que el octavo mandamiento es uno de los mandamientos tan importantes en los que nosotros tenemos que meternos seriamente, tenemos que reflexionar. Porque la mentalidad, se dan cuenta que en este robar significa estamos maquiavélicamente robando las mismas ideas, las mismas propuestas que estamos dando, ¿verdad?, a la gente. Y con eso estamos robando todos los derechos de los pobres, de la gente, del país, de la población. Bueno, volveremos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Seguimos con Ñande Yarañe, nuestro programa de todos los días, nuestro curso bíblico. Estamos en el capítulo 20 del libro del Éxodo, cuando nos habla de este octavo mandamiento que nos dice no robarás. Y decíamos que es tan importante, ¿verdad?, que nos pongamos un poco las pilas porque tenemos que entender, de cierta manera, es un poco difícil, ¿verdad?, poner y decir directamente a qué aspecto se refiere, porque hay como una duplicación del no robar. O tal vez porque en ese momento se necesitaba, como también hoy en día necesitamos hablar mucho de lo que significa esto, entonces de entender un poquitito qué significa el robar, ¿verdad? El robar en el 10, como vamos a ver más adelante, no quiero adelantar, se referiría más al aspecto material, al adueñarse de las cosas de los demás. Sin embargo, aquí parece en una forma mucho más general,
se referiría a las personas, pero ¿en qué sentido a las personas? Secuestro, decíamos, todas estas cosas, pero tampoco centrarnos simplemente a un detallecito, ¿verdad? Porque te secuestré y eso es un robo y después te pido plata para pagar y dejarte libre. No, sino que aquí es el secuestrar a la persona en su propia dignidad, digamos. Es decir, si yo estoy robando algo, o sea, le estoy engañando a la persona, de cierta manera. Le estoy robando su derecho a la salud, decíamos, o le estoy robando su derecho a la educación, o le estoy robando su derecho, no sé, al transporte público, le estoy robando, por ejemplo, no sé, esas avenidas, Metrobús, todas esas cosas, le estoy robando, pero no solo la platita, atención, estoy hablando, sino que eso que yo le prometo, pero al final le estoy robando su sueño, es lo que nosotros decimos, ¿verdad? O sea, ñan botado, ñan era pichave. Entonces la gente toda ahí, sí, pobrecito, ahora sí, vamos a tener esto, vamos a tener aquello, ya voy a pata, vamos a hacer más rápido. Quedan truncados, ahí está. Truncar los sueños, eso quiere decir robarle a alguien algo, en este aspecto por lo menos, como se nos presenta esta posibilidad. Recuerden que esto es una exégesis, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros vamos mirando las interpretaciones desde una exégesis más profunda, nos da esta posibilidad. Robar algo más, robar a la persona, ¿verdad? Como tal, en esos derechos que le corresponden, ¿verdad? No es simplemente sacarle un sacapunta o sacarle una cosa material, decíamos. Por lo tanto, a pesar, ¿verdad?, de todo lo difundido que es esto del robar, ustedes saben que una de las primeras que aparece la condena, en la condena del robo, una de las leyes más antiguas que conocemos, aparece en el código famoso de Hammurabi, que le dedica muchas y detalladas leyes al hecho del robar, así como los códigos también hititas. Los hititas también son los primeros que comienzan a hablar sobre esto del robar, y los egipcios también, ¿verdad?, en la antigüedad. Pero ellos sí que son exigentes, ¿verdad? Una ley bastante dura, ¿verdad?, que se nos impone. Sería interesante más adelante hablar un poco también sobre esto, a ver si puedo conseguir leer un poquitito esto del código de Hammurabi, que es una cosa impresionante, miles y miles de años antes de nosotros, pero cómo ellos ya luchaban contra esto. Pero ellos eran mucho más drásticos, por ejemplo, le cortaba la mano o lo que sea, ¿verdad? Pero justamente con técnicas o formas, ¿verdad?, para enseñar siempre. Pero viste que era por un deseo también de hacer bien las cosas. Entonces ponían leyes muy drásticas. Bueno, todo esto es lo que nosotros podemos encontrar dentro de un camino también histórico. Ahora, desde la Biblia nosotros tenemos que ver, y sobre todo desde el Antiguo Testamento después. Nosotros ahora estamos mirando lo que el Antiguo Testamento, el Éxodo nos está diciendo aquí, no robarás, y lo que puede significar para nosotros. Bueno, de la lectura, por ejemplo, de las historias bíblicas, surge que el mandamiento del no robarás trata de la apropiación de lo ajeno en condiciones normales. No alcanza a otros casos como el robo, por ejemplo, en tiempos de guerra. Eso, por ejemplo, no te dice directamente, sino que en una forma muy general, no así cosas muy específicas. Por ejemplo, tiempo de guerra. Entonces el soldado, ¿qué hacía? Es como que no le decía, porque era casi como una obligación. Ese que estaba en guerra se iba, saqueaba, robaba, en síntesis. O por ejemplo la apropiación de bienes en concepto de devolución también. Así es que para ser justo con el contexto literario del Decálogo, es preciso afirmar que también en este caso estamos ante un mandamiento, el no robarás, que se yergue como una cláusula universal de condena de todo acto de apropiación ilegal de lo ajeno. Ilegal de lo ajeno. Ahí está. En una forma de apropiación ilegal de lo ajeno. Por lo menos el Antiguo Testamento te presenta de esta manera. Y eso es lo que encontramos, ¿verdad?, sobre todo en la condena ya de las primeras leyes que aparecen en Hammurabi, principalmente, que comienza a regular e incluso te pone los detalles. Si fulano roba un burro, entonces ¿qué cosa? Si fulano roba una vaca, entonces ¿qué cosa? Si fulano entonces roba, plantaciones, entonces ¿en qué consistía esa condena? O sea, son bien
sobre casuísticas, sobre detalles, ¿verdad? Sin embargo, aquí hablamos más en un aspecto muy amplio, el robar los derechos, decíamos, el robar el sueño, ¿verdad?, de las personas, porque ya confiaba. Entonces me estás robando, en el sentido de que se embotaunio. Entonces ese es un robo, a eso se está queriendo referir. Bueno, conviene notar también otro elemento, que no se trata de una afirmación del derecho de propiedad privada. No es entonces la propiedad privada del que te está hablando, sino que en tiempos bíblicos las posesiones eran de Dios, recuerden eso, todo era de Dios, ¿verdad? Y las personas también administraban aquello, con lo cual eran bendecidas. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bueno, todo lo que vos quieras, ¿verdad, Job? Pero aquí lo importante es mirar que estos bienes siempre pertenecían a Dios, pero que estaban en tus manos a disposición. Por lo tanto, la intención de decir no robarás es asegurar ¿qué cosa? Asegurar la paz al condenar la apropiación indebida de lo que pertenece al prójimo. Porque claro, yo podía utilizar, usufructuar de la naturaleza, de eso que Dios pone a disposición, pero dejará la puerta abierta en el sentido, ¿verdad?, de la condena posterior, de la acumulación a costa de la pobreza de los demás. Entonces, escuchemos bien esto, queridos hermanos, porque aquí entramos ya en un detalle más fuerte. Porque te dice que esta es la propiedad de Dios, Dios te dio todo, vos te apropias, vos haces. Ahora, ¿qué hago yo? Me comienzo a apropiar de algo que no entra en el concepto, porque aquí no entramos en el concepto de propiedad privada todavía, pero sin embargo yo comienzo ya a adueñarme de cosas que pertenecen a la comunidad, que pertenecen a todos, ¿viste? Hay proyectos que pertenecen a todo el país, a toda la ciudadanía, pero yo me adueño de eso, robo los sueños, le estoy robando a la persona. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza.
Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñandeyara Ñe'e les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñandeyara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Aquí entonces ustedes, cuando están organizando esto, ¿verdad?, del Día Nacional de la Familia, con este hermoso un paso, ¿verdad?, por mi familia, así le llaman, ¿verdad? Así es, A este encuentro del 28 de abril, al que ya estamos invitando a todas las personas como familia a acercarse. Lo que quieren hacer es, como decir, hacer un poco de ruido para que la gente se pueda concienciar, ¿verdad?, en este sentido de acercarse más, de vivir más como pareja, como familia, con los hijos, verdaderamente, dedicarle más tiempo sería. Exactamente, dedicarle más tiempo y practicar un poco ciertos valores. Ahí, como le digo, el tema de la sinceridad y la honestidad, todas esas cosas que de repente nosotros dentro de la familia, nuestros chicos, le estamos inculcando, diciendo, pero realmente con nuestro testimonio es lo que realmente nosotros los padres le vamos a educar a nuestros hijos, y de repente padres nos estamos olvidando de eso. Claro. Y entonces este es un momento oportuno, ¿verdad?, para poder iniciar todo un proceso. No es que esto estamos empezando y va a terminar el 28, sino que es todo un proceso durante todo el año, inclusive más, para poder seguir con esta causa, que es recuperar un poco de estos valores que hacen que construya una sociedad mucho más sana, porque usted sabe que la familia es el núcleo de la sociedad. Claro. Si el núcleo está enfermo, toda la sociedad está enferma, y el resultado ya vemos todo. Claro. Ahora, en ese sentido, Esperanza, ¿cómo nosotros podemos entender? Porque esta es una manifestación así de un día, digamos. Él hablaba justamente de un proceso, es un comenzar. Pero cosas concretas, ¿cómo se hace dentro de la pastoral familiar arquidiocesana? ¿Qué se ofrece después? Están los movimientos, están los grupos, hay encuentros, hay formación. ¿Cómo están trabajando con las familias? Así mismo es, padre. Como bien dijimos nosotros, esto marca el comienzo de un proceso, de volver a trabajar los valores. ¿Y cómo lo estamos haciendo? De hecho, que muchos estamos en comunión con los movimientos, que ellos trabajan los valores, así como la pastoral familiar también. Queremos hacer formaciones, talleres, de llevar a la práctica, concretizar, no quedarnos solamente en un día, como usted dice, en un día celebrativo, sino que justamente trabajar, pero trabajar primero desde mi familia. Comprometernos nosotros cada uno con nuestra familia en trabajar esos valores. Entonces, a través de eso nosotros vamos a llevar también, ¿verdad? Y las formaciones que se van a hacer en todas las comunidades, movimientos y pastorales, catequesis, volver a trabajar y hacer énfasis en esos valores, ¿verdad? De manera que podamos construir nuevamente una sociedad sana. Claro. Ahora, ustedes, cuando están hablando de una pastoral familiar, procuran llegar entonces a todos los integrantes de la familia, también entran los niños, entran los jóvenes, o directamente se enfocan más al matrimonio, a la pareja, papá y mamá. La verdad que primeramente nosotros nos enfocamos a papá y mamá, porque como anteriormente dijo Diego, nosotros primero tenemos que estar bien para poder irradiar a nuestros hijos. Nosotros somos ese espejo en el cual nuestros hijos se van a reflejar. Claro. Pero Entonces, sí que estamos también acompañando a los jóvenes. Tenemos dentro de la pastoral familiar, contamos también con personal que están apoyando, ¿verdad? Entonces con chicos con dificultades, también estamos apoyando también de esa manera, con movimientos también que trabajan con nosotros en conjunto. Sí. Bueno, y ahora, Diego, por favor, ¿y cuáles son las cosas así bien concretas ya para el 28? Cuestión de remera, cuestión de bandera, cuestión de horario. ¿Cómo está la organización? Bueno, la organización en sí, quedamos de que la fecha
en concreto el 28 de abril, cae un domingo a la mañana. Como dijo Esperanza, ella había adelantado, la caminata en sí a las 10 de la mañana arranca en simultáneo en todas las diócesis. Pero nosotros aquí en la arquidiócesis vamos a empezar a partir de las 8 de la mañana, padre, porque tenemos previsto hacer un festival, o sea, que tenemos un programa ya establecido para ese día que queremos que realizar realmente que sea realmente una verdadera fiesta. Ya se tiene establecido un programa. A las 10 de la mañana, padre, empieza la caminata y nos desplazamos. El lugar que va a ser es en la Costanera. Sí. En la Costanera vamos a... ¿Cuál? Parque Bicentenario creo que se llama, ¿verdad? En principio está el Parque Bicentenario, sí, pero la organización lo estamos manejando inclusive ver un lugar mejor inclusive. Ya. No descartamos que sea, pero dentro de la Costanera. Dentro de la Costanera. Lo sí. que se va a hacer es la caminata, sí o sí se hace en la Costanera. Ya. Y durante todo el desplazamiento de la Costanera también tenemos números artísticos, presentaciones, Entiendo. animaciones, que con la Pastoral Juvenil, padre, que hoy día con esta jornada que se está organizando, nos estamos acercando muchísimo, estamos conviviendo, estamos organizando, viendo, planificando con ellos. Trabajar con los jóvenes es fabuloso. Ya es realmente un resultado positivo ya de que estamos teniendo ahora trabajando directamente con los jóvenes, padres e hijos ya prácticamente para esta jornada. Es lo que estamos ya reflejando. Familia, entonces. Familia, exactamente. ¿Y cómo están también invitadas todas las otras familias de otras religiones o cómo hacen? Sí, estamos haciendo extensiva la invitación a las otras religiones. Ya. También a través de sus representantes lo estamos haciendo y que tengan también una participación activa ese día de la jornada de la caminata. Claro, Así mismo. Claro, ya que es la familia como tal, ¿verdad? Entonces, que va mucho más Estamos allá. todos convocados ¿verdad? Y y todas hablamos las- de una sociedad, ¿verdad? Y estamos también Bueno, hablando, padre, disculpe, sí. también están asociaciones civiles también que se están ya. sumando Ya. a esta causa, ¿verdad? Y gracias a Dios ellos están apoyando muchísimo y gracias a eso se está dando en ese sentido. Y realmente está causando mucha alegría y mucha euforia, mucho entusiasmo ya ahora y eso se percibe y se siente ya, padre, gracias a Dios. Ya. Bueno, y la cuestión de la remera, ¿cómo están haciendo? ¿Van a tener ahí los puestos de venta o ya se están vendiendo? Sí, ya lo estamos teniendo las remeras. ¿De dónde se Nosotros- puede conseguir? Ahora pueden llamar para hacer las reservas y se le da más información al 021-204-310, que es el número de teléfono de la Pastoral Familiar Arquidiocesana. Ya. Ahí encargan o si no pasan directamente o se le va a dar el número de Para la los persona que grupos, está- etcétera, para las Exactamente, parroquias, así para los mismo. movimientos. Ayer justamente nos reunimos con el Monseñor, ¿verdad? Con los grupos y subgrupos de movimientos laicos Sí. en el seminario y ya ahí lanzamos justamente nuestra remera y tuvimos una buena receptividad. Pues Y eso, ahora sí. estamos volviendo a hacer otra de nuestras remeritas para poder ofrecerlo. Claro. Ese día la idea es estar vestido con estas remeras o si no se puede, entonces con una remera blanca, Claro. con nuestras banderas, con todo lo que pueda ser necesario en ese Claro. día. Pero en principio el tema de las remeras están en venta y bueno, están ahí. También con eso queremos juntar un poco de platita también para poder, porque esto tiene que financiar un poco, porque Claro. usted sabe de que Todo esta tiene organización su tiene eso, movimiento. pero con eso también Claro. vamos a financiar un poquito de Sí, esta organización. Bueno, muy bien, así entonces estamos conversando con Esperanza y con Diego. Les agradecemos el hecho de que nos hayan visitado también aquí, ¿verdad? Para que podamos de esta manera dar a conocer esta actividad tan importante para el día 28 de abril. Todos estamos convocados a la Costanera, un paso por mi familia. Organiza la Pastoral Familiar Arquidiocesana y sobre todo esta caminata que nos estaban diciendo de las 8 de la mañana, que es un domingo. Ya estaremos ahí entonces iniciando con un festival y luego la gran caminata que se va a hacer con todas las otras diócesis también del Paraguay que se están sumando. Muy bien, y así entonces les agradecemos y volvemos enseguida con más Ñande Yarañé.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. La Fundación Ñande Yarañé les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos hablando y estamos tratando sobre este mandamiento, el octavo, que dice no robarás. Y la palabra de Dios, con esta palabrita no robarás, la encontramos aquí como una prohibición, ¿verdad? De robar es la tercera, ¿verdad? Como consta de dos palabritas, ¿verdad? El no, lo, por una partecita, ¿verdad? O sea, son las más cortitas las que nosotros tenemos aquí, pero de una forma muy explícita también. ¿Cierto? Nosotros estuvimos mirando a ver a qué se refiere, porque después el siguiente mandamiento, el mandamiento 10, nos va a decir de nuevo no robar prácticamente, o sea, no codiciar los bienes ajenos, los bienes de los demás, no codiciar la casa de tu prójimo y así sucesivamente, ¿verdad? Y entonces, este verbo robar de por sí puede tener un complemento con una persona o un objeto. El matiz particular de esta palabra que la distingue de otros tipos de apropiación indebida
radica más bien en el secreto, ¿verdad? Esta palabrita. O sea, es como un robar, pero en una forma secreta, ¿verdad? El hecho de tomar algo a escondidas, en este sentido. Se utiliza en el Antiguo Testamento tanto en un buen sentido como también en un sentido malo. Pero atención, cuando decimos tomar algo a escondidas y que nosotros también queremos aplicarlo, ¿verdad?, a nuestra vida, porque después con nosotros esto tenemos que aplicarlo, ya es jana, ya es sana, va a ser bañandeñan de hogarobi, ¿verdad?, en nuestra situación. Decíamos a escondidas. Bueno, de cierta manera, algunas veces procuramos, ¿verdad?, o decimos que es a escondidas las cosas, pero después también salta a luz, ¿verdad? O sea, es muy difícil. Y a mí me parece que ahí es justamente donde el Evangelio después insiste, y el Evangelio dice todo aquello que nosotros de cierta manera pensamos que lo hacemos a escondidas, después las consecuencias, ¿verdad? La consecuencia. Es decir, las consecuencias de estos robos, que podía ser robos no simplemente materiales, sino que también el robo de los sueños, el robo de las esperanzas. Y como consecuencia digo, porque después de un cierto tiempo nosotros descubrimos y decimos, peango yiyapona hina curijando yiyapoini, peango ñande peisha maña y me barajina curijanda ña y me llevo, ¿verdad? Y entonces estos son los elementos que nos están diciendo. Es un tipo de apropiación, ciertamente que es indebida, porque nosotros tenemos que mirar, siempre es en relación a los demás, tenemos que mirar entonces a la sociedad, al entorno, a la comunidad, y es a la comunidad a quien nosotros estamos haciendo el mal. Hay muchos problemas que surgen, ¿verdad?, en la hora de intentar comprender este significado original. Como ya hemos dicho al inicio, ¿a qué es lo que principalmente se está refiriendo? Si se refiere simplemente a lo que después volveremos a encontrar en el 10º mandamiento, que es la prohibición de tocar directamente o codiciar las cosas ajenas, se refiere más bien a las cosas. Y entonces esto en un sentido original sería más bien un robar, ¿verdad?, a las personas, pero en un sentido así bien concreto de sus sueños, de su propia realidad. Y bueno, así entonces lo más recomendable en este momento no es insistir demasiado en un desarrollo proyectado de un robo que uno dice, bueno, yo verdaderamente me propongo robar y quiero hacer eso, porque a no ser que exista también, y yo pienso que también a veces existe luego esto, ¿verdad?, como una proyección, porque la monda sea hina ya o calculamos hoy. Entonces dice, bueno, voy a invertir esto, pero después cuando yo llegue ahí voy a robar. Pero entonces esto es más condenable aún, ¿verdad?, porque ya hay algo explícito, pensado. Entonces ese efecto, ¿verdad?, de expandir esta misma prohibición más allá de lo que puede significar solamente un tocar. De pocoví la gente, de pocoví. Ese pocoví es como decir, ese robo que estoy haciendo. Pero entonces aquí lo que te está diciendo, el expandir está queriendo decir ya como una cuestión premeditada. ¿Verdad? Tú iba y vente más hoy. Como una cuestión premeditada. Porque en ya preparamos hoy, bueno, ese es el robo que vas a hacer y entonces estás comenzando a organizar. Pero recuerden, vuelvo a insistir, no nos estamos refiriendo de una forma centrada en lo que es el capítulo 10, que va a ser el tocar las cosas o llevar las cosas, sino que esto es más delicado todavía, por lo menos como nos propone, ¿verdad?, nos presenta la palabra de Dios. Se referiría a eso de robar los deseos de un pueblo, robar los sueños de un pueblo, robar aquello que tiene que hacer crecer, ¿verdad?, a la gente, nos tiene que hacer crecer a todos, donde cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, pero sin embargo no lo hacemos, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque esto es mucho más que pocoví, ¿verdad? Esto ya es una cuestión de maquinación. Y esto es lo que la Biblia verdaderamente entonces cae encima. ¿Pero por qué? ¿Y por qué cae encima? Y porque sabemos cuáles son las consecuencias. Y eso lo vivimos en cualquier lugar. Y eso lo vivimos en todos los lugares, ¿verdad? Cuando nosotros no estamos realizando aquello que proponemos, aquello que es un sueño, aquello que promovemos o prometemos,
ciertamente que después entonces lo dejamos totalmente por el suelo, sin la realización. Y ahí destruimos no simplemente una cuestión económica, no simplemente, sino que ¿qué estamos destruyendo? Estamos destruyendo a la misma gente, ¿verdad? Le llevamos a una enfermedad, a una depresión, le estamos llevando a una pobreza, le estamos llevando entonces a no tener ideales porque nunca estamos consiguiendo aquello que nosotros nos proponemos o aquello que nosotros estamos esperando. Siempre a medias. E incluso, alguna vez ni pe media allí. Siempre entonces rastreros. Y esto entonces es consecuencia de un robo. Entonces fíjense que esto es lo que después los profetas, cuando lleguemos ya a los profetas, van a caer con todo, ¿verdad? Con todo. Aquellos que roban verdaderamente al pueblo, aquellos que roban verdaderamente los sueños y los deseos y los ideales de la gente. Bueno, entonces vamos a seguir meditando más ciertamente sobre estos temas, queridos hermanos, que son temas muy importantes y son muy actuales también para nosotros. Por ahora quedamos aquí, les deseo que tengan un buen fin de semana. No se olviden que mañana tenemos nosotros Ñande Yara Ñe'e como una síntesis y un resumen de todo lo que hemos reflexionado durante estos días de lunes a viernes, y luego el domingo Ñande Yara Ñe'e dominical. Allí reflexionamos como siempre la palabra de Dios, las 3 lecturas que nos ubican para entender ese mensaje de los domingos, el mensaje de salvación que el Señor nos deja a cada uno de nosotros. Y les imparto la bendición del Señor, que tengan un buen fin de semana. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos la próxima semana con más Ñande Yara Ñe'e. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por